Continuamos, por favor. El artículo 71. Aprobaciones y especificaciones técnicas y operacionales de cada uno de los tipos de transporte terrestre. Las especificaciones técnicas y operacionales de cada uno de los tipos de transporte terrestre constatarán el reglamento expedidos por el directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial o en aquellos emitidos por el ente encargado de la normalización a nivel nacional. Artículo 54. Sustituyas el contenido del artículo 72 con el siguiente texto. Artículo 72. Títulos habilitantes del transporte terrestre. Son títulos habilitantes del transporte terrestre los contratos de operación, permisos de operación y autorizaciones contenidos en la presente ley, los cuales se otorgarán a las personas jurídicas domiciliadas en el Ecuador que tengan capacidad técnica y financiera, que cumplan con los requisitos exigidos en la ley y los reglamentos, y también a las personas naturales para el servicio por cuenta propia y alternativo comunitario rural excepcional. La prestación del servicio de transporte público de pasajeros de forma directa por parte del Estado no requiere de un contrato de operación. En este caso, la institución prestadora del servicio observará las políticas y lineamientos que se dicten por parte de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre competente dentro de su jurisdicción y en el ámbito de sus competencias para su correcta operación. Sustituyase el artículo 55 con el contenido del artículo 73 con el siguiente texto. Artículo 73. Otorgamiento de títulos habilitantes. Los títulos habilitantes serán conferidos por la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, por los gobiernos autónomos descentralizados dentro de los ámbitos de su competencia que responderán a estudios técnicos aprobados por las autoridades competentes que justifiquen la necesidad de su otorgamiento o emisión en atención a la planificación nacional o local, según corresponda, sobre la base de lo dispuesto en el artículo 56 de la presente ley, y se propenderá al cumplimiento de los estándares y parámetros técnicos integrales al ordenamiento y control del tráfico. Artículo 56. Agréguese a continuación del artículo 73 el artículo 73A. Artículo 73A. Procedimiento para otorgamiento de títulos habilitantes y prohibición de comercialización de cupos. El procedimiento y los requisitos para la obtención de los informes técnicos de factibilidad serán regulados por el directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial o por los gobiernos autónomos descentralizados dentro del ámbito de sus competencias. Los socios o accionistas de la operadora no podrán dejar de formar parte de la misma por un periodo de 5 años contados a partir de la emisión del título habilitante o desde la fecha de su ingreso al mismo. La operadora, dentro del periodo arriba indicado, no podrán realizar cambios de socios o accionistas. La violación a la presente disposición por parte de los socios o accionistas dará lugar a la reversión administrativa del cupo al Estado y seguirá el procedimiento administrativo correspondiente. Artículo 57. Sustituyas el artículo 74 por el siguiente texto. Artículo 74. Títulos habilitantes otorgados por la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Compete a la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial otorgar los siguientes títulos habilitantes. A. Contratos de operación para la prestación del servicio de transporte público de personas o bienes para los ámbitos interprovincial, intraprovincial e internacional. B. Permisos de operación de servicio de transporte comercial para todos los ámbitos a excepción del intracantonal. Y D.
Autorizaciones de operación para el servicio de transporte por cuenta propia de personas para todos los ámbitos. En el ámbito internacional, los títulos habilitantes serán otorgados de conformidad con los convenios y normas internacionales vigentes. Artículo 58. Sustitúyase el contenido del artículo 75 por el siguiente texto. Artículo 75. Títulos habilitantes otorgados por los gobiernos autónomos descentralizados. Corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados dentro de su jurisdicción y en el ámbito de su competencia otorgar los siguientes títulos habilitantes según corresponda. A. Contratos de operación para la prestación del servicio de transporte público de personas o bienes dentro del ámbito intracantonal. Y B. Permisos de operación para la prestación de los servicios de transporte comercial en todas sus modalidades para el ámbito intracantonal, a excepción de carga pesada, mixto y turístico. En las jurisdicciones donde los gobiernos autónomos descentralizados no ejerzan la competencia de tránsito, será la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial la que otorgue los respectivos títulos habilitantes. Artículo 59. Sustitúyase el artículo 76 por el siguiente texto. Artículo 76. Dentro del contrato, permiso o autorización para la prestación de servicio de transporte público. El contrato de operación para la prestación del servicio de transporte público de personas, animales o bienes es el título habilitante mediante el cual el Estado entrega a una persona jurídica que cumpla los requisitos legales, la facultad de establecer y prestar los servicios a los cuales se refiere la ley, así como para el uso de rutas, frecuencias y vías públicas. El contrato de operación de servicio de transporte público se sujetará al procedimiento especial establecido en el reglamento. El permiso de operación para la prestación del servicio de transporte comercial de personas, animales o bienes es el título habilitante mediante el cual la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial o los gobiernos autónomos descentralizados dentro de los ámbitos de sus competencias enmarcados en la ley y demás normativa vigente autorizan la prestación del servicio de transporte a una persona jurídica con capacidad legal, técnica y financieramente solvente. Para el caso del transporte alternativo comunitario rural excepcional, podrán otorgarse el permiso también a personas naturales. La autorización de operación para la prestación de servicio de transporte por cuenta propia es el título habilitante conferido por parte de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial a una persona natural o jurídica para la operación de un servicio de transporte de personas por cuenta propia, cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en el reglamento de esta ley en el ámbito de su competencia. Artículo 60. Sustitúyase en nombre de la sección primera del capítulo 2 del título 5 del libro segundo del transporte terrestre automotor por el siguiente texto. Sección primera. De las operadoras del transporte terrestre y compañías de renta o alquiler de vehículos. Artículo 61. Sustitúyase el artículo 77 por el siguiente texto. Artículo 77. Definición de operadoras del transporte terrestre. Constituye una operadora de transporte terrestre toda persona jurídica, sea cooperativa o compañía, que habiendo cumplido con todos los requisitos exigidos en esta ley, su reglamento y demás normativa aplicable, haya obtenido legalmente el título habilitante para prestar el servicio de transporte terrestre en cualquiera de sus clases y tipos. Ningún tipo de transporte podrá prestar otro servicio que no sea el autorizado en el respectivo título habilitante. Las unidades vehiculares de propiedad de los socios de las operadoras de transporte no requieren estar incluidos dentro de los activos de la persona jurídica o estar matriculados a nombre de ella. Artículo 62. A continuación del artículo 77, añádanse la sección segunda
de las compañías de alquiler y renta de vehículos y el artículo 77A, sección segunda, de las compañías de alquiler y renta de vehículos. Artículo 77A, de las compañías de alquiler y renta de vehículos. Constituye una compañía de alquiler y renta de vehículos la persona jurídica constituida de conformidad con la ley cuyo objetivo principal es la renta, arrendamiento o alquiler de vehículos de transporte terrestre de su propiedad sin conductor para el uso y goce lícito y exclusivo del particular del arrendatario dentro del territorio nacional, teniendo como contraprestación el pago en dinero de un valor pactado entre el arrendador y el arrendatario. El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial autorizará el funcionamiento de estas compañías cuando las mismas hayan cumplido con los requisitos establecidos en la ley y en los reglamentos para el efecto expida su directorio. Los vehículos que sean alquilados en las compañías de renta de vehículos deberán registrarse obligatoriamente a nombre de la persona jurídica que cuente con la autorización de funcionamiento. Solo podrán destinarse al transporte particular y por ningún motivo podrán realizar servicio de transporte público o comercial. Los servidores públicos encargados del control de tránsito y transporte verificarán que el conductor del vehículo cuente con los documentos que justifiquen que éste pertenece a una compañía de renta o alquiler de vehículos autorizada por la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Artículo 63. A continuación del artículo 77, añádase las infracciones y sanciones administrativas para las compañías de alquiler y renta de vehículos. Artículo 77B, C y 77D. De las infracciones y sanciones administrativas para las compañías de alquiler y renta de vehículos. Infracciones leves constituyen infracciones leves las siguientes: acciones u omisiones administrativas y de control. No atender los requerimientos emitidos por la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial dentro del término de 15 días posteriores a su recepción. 2. Proveer información inexacta o incompleta a las autoridades administrativas de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial que le ha sido requerida. 3. No encontrarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones para el respectivo órgano de control. 4. No contar con el espacio físico suficiente para mantener el parque automotor en instalaciones autorizadas por la ANT. 5. Incumplir las disposiciones administrativas o contractuales vigentes o las que norme la ANT que no constituyan faltas graves o muy graves. Estas infracciones serán sancionadas con una multa de 5 remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general. En caso de reincidencia dentro del lapso de un año contado a partir de la fecha de imposición de la primera sanción, se aplicará la sanción correspondiente a las faltas graves. Artículo 77C. Infracciones graves. Constituyen infracciones graves las siguientes acciones u omisiones administrativas y de control. 1. Alterar o modificar información o documentación referente a la autorización de funcionamiento de la compañía sin perjuicio de las acciones legales que puedan iniciarse. 2. Obstaculizar la supervisión y control a los funcionarios de la ANT de la infraestructura, documentos, vehículos y demás especificaciones constantes en normas reglamentarias específicas. 3. Incumplir con el objeto de la autorización de la compañía para prestar el servicio. Estas infracciones serán sancionadas con una multa de 10 remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general y la suspensión temporal de las actividades de la compañía de alquiler hasta por 20 días. En caso de reincidencia dentro del lapso de un año contado a partir de la fecha de imposición de la primera sanción, se aplicará lo establecido por faltas muy graves. Artículo 77D. Infracciones muy graves. Constituyen infracciones muy graves las siguientes acciones o omisiones administrativas y de control. 1.
Utilizar o arrendar los vehículos de la compañía rentadora para prestar servicio de transporte ilegal, servicio de transporte público o comercial. 2. Operar y brindar el servicio de renta o alquiler con vehículos que no hayan sido debidamente habilitados por la ANT dentro de la autorización de funcionamiento. 3. Operar y brindar el servicio de renta o alquiler de vehículos a terceros con chofer. 4. No mantener los vehículos autorizados en condiciones mecánicas óptimas sin su mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo con las especificaciones de la casa comercial o fabricante del vehículo para brindar el servicio de renta o alquiler en cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad del automotor. 5. Operar y brindar el servicio de renta a terceros con vehículos manipulados o alterados en sus características técnicas generales y específicas distintas a las originales que consten en la habilitación vehicular correspondiente. Y 6. Operar con vehículos que no poseen revisión técnica vehicular, matrícula y póliza de seguros con responsabilidad civil a terceros vigentes. Estas infracciones serán sancionadas con la suspensión temporal de la autorización de funcionamiento por 180 días y una multa de 20 remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general. En caso de reincidencia dentro de un año contado a partir de la fecha de haberse cumplido la primera sanción, se aplicará la revocatoria definitiva de la autorización de funcionamiento de la compañía sin perjuicio de las acciones civiles y penales correspondientes. Artículo 64. Si nos ayuda, por favor, con el audio. A continuación del artículo 77, añádase en la sección cuarta de la aplicación de las sanciones administrativas para las compañías de renta o alquiler de vehículos con los artículos 77A, E y 77F. Sanción cuarta de la aplicación de las sanciones administrativas para las compañías de renta o alquiler de vehículos. Artículo 77E. Aplicación. Si nos ayuda el señor Lema, por favor, con su audio. Aplicación de las sanciones administrativas. Las sanciones por infracciones en contra de las compañías de renta o alquiler de vehículos serán impuestas por el director ejecutivo de la ANT o su delegado previo al proceso administrativo correspondiente, quien podrá establecer medidas cautelares a fin de evitar el cometimiento de actos violatorios y que pueden ser una o más de las siguientes: inspección y control administrativo extraordinario por parte de la ANT a la administración e infraestructura de la compañía rentadora, disponer de una revisión técnica vehicular extraordinaria al vehículo involucrado en la presente falta cometida o a la flota vehicular habilitada, suspensión temporal del o de los vehículos habilitados involucrados en el presunto cometimiento de una infracción administrativa y las que sean necesarias para salvaguardar el interés público. Artículo 77F. Contenido de la sanción. La sanción será aplicada mediante resolución sustentada y motivada que contendrá la referencia expresa a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicadas y a la documentación y actuaciones que las fundamenten. La resolución decidirá sobre todas las cuestiones y controversias planteadas en el acto administrativo que inicie el procedimiento en la contestación presentada por el administrado, los elementos probatorios y las alegaciones de los interesados. Esta resolución será notificada en debida forma a quien cometa la infracción de conformidad con la normativa vigente. Artículo 65. Sustituyase el artículo 78 por el siguiente texto. Artículo 78. Exclusividad en clases del automotor. Toda operadora de transporte terrestre que esté autorizada para la prestación del servicio deberá hacerlo única y exclusivamente en las clases de automotores que el reglamento determine dependiendo de su clase y tipo. Artículo 66.
Sustituyas el artículo 79 por el siguiente texto. Artículo 79. Objeto social de las operadoras de transporte terrestre. Por ser el servicio de transporte terrestre de carácter económico y estratégico para el Estado, las operadoras deberán tener un objeto social único y exclusivo en sus estatutos, de acuerdo con el servicio por prestarse, y así debe constar en los respectivos contratos de operación. Esto es, que no pueden invadirse los campos de acción de unas modalidades de transporte con otras. El servicio de encomiendas no constituye una modalidad, sino es un servicio adscrito al transporte inter e intraprovincial. Se autorizan los servicios conexos y complementarios para mejorar la calidad del servicio al cliente final en todas las modalidades de transporte, respetando siempre el ámbito de operación constante en el respectivo título habilitante. Artículo 67. A continuación del artículo 79, agréguese el artículo 79A. Artículo 79A. De la jornada de trabajo de los conductores y oficiales que laboran en sus unidades de transporte, las operadoras o los propietarios de los vehículos de transporte terrestre autorizadas para prestar servicios de transporte en cualquier clase o tipo, inclusive de turismo, son responsables de proteger y garantizar los derechos laborales y de seguridad social de los conductores y oficiales que laboran en sus unidades. La remuneración no podrá ser inferior a la determinada por la ley o el Código del Trabajo. Por motivos de seguridad, la jornada de trabajo en ningún caso podrá exceder el número de horas determinadas por la autoridad rectora del trabajo para esta actividad y considerará el tiempo de descanso y alternancia obligatoria de sus conductores. Los conductores podrán trabajar bajo relación de dependencia o mediante contrato de servicios profesionales de la elección del conductor. Las operadoras de transporte o los propietarios de los vehículos de transporte terrestre autorizados para prestar los servicios de transporte en cualquier modalidad o clase, inclusive de turismo, que no cumplan con la obligación de afiliar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a uno o más de sus trabajadores indistintamente del tipo de relación laboral o de contratación, serán intervenidas por la entidad de control competente por el tiempo necesario para precautelar los derechos de los trabajadores y serán sancionadas de acuerdo con la ley.